En primer lugar, bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación y a todo el equipo de la factoría por hacer posible que estemos aquí. Y bueno, voy a empezar con mi sesión. Como ha dicho Alejandra, voy a hablar un poco del papel tan importante que tiene el farmacéutico a la hora de diseñar y seguir la nutrición parenteral cetogénica, que es algo bastante inusual y en el cual tenemos un gran papel. Bueno, primero voy a empezar diciendo que la dieta parenteral cetogénica tiene dos indicaciones como primera línea, que serían el déficit de piruvato quinasa y el déficit del transportador GLUT. Pero yo, para la nutrición parenteral cetogénica, me voy a centrar en su poder como antiepiléptico, ya que, bueno, como sabemos, en general la epilepsia se trata con antiepilépticos orales, pero hay entre un 20-30% de niños que son refractarios a ellos. Y de esta refractariedad hay hasta un 15% que entran en un estado súper refractario, que consiste en una emergencia sanitaria, ya que la mayoría pueden hasta llegar a morir o tener resultados funcionales muy deficientes. Con lo cual, bueno, es prioritario en buscar otras alternativas a los tratamientos convencionales. Y de ahí surge la dieta parenteral, bueno, en general la dieta cetogénica y en algunos casos de niños que no toleren la vía oral, se usa la dieta parenteral cetogénica. Vale, en este contexto esto es un poco, que nos queda igual un poco lejos la bioquímica, pero para hacer un breve recordatorio, los cuerpos cetónicos son unos compuestos que se generan en las mitocondrias hepáticas para que los puedan utilizar los tejidos extrahepáticos. En esta vía metabólica tiene un papel fundamental la carnitina, que la menciono aquí porque luego formará parte también del tratamiento, que es la que se encarga de llevar a nuestros ácidos grasos de la matriz del citoplasma a la mitocondria, para que ella pueda entrar en la mitocondria y generar esos cuerpos cetónicos. Pero ello pasa por los ácidos grasos van a una lipólisis, hacen la beta-oxidación y este acetil-CoA es el que se usa para los cuerpos cetónicos. Mencionar también que también es posible conseguir este acetil-CoA a través de los aminoácidos cetogénicos, pero que en general en situaciones fisiológicas se saca de esta lipólisis de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una situación de ayuno o de falta de energía. Entonces, aquí se trata de forzar en nuestro cuerpo esta síntesis de cuerpos cetónicos. Realmente, el mecanismo de acción o la base científica por la cual este tipo de dieta puede hacer que mejore el estado epiléptico refractario no está del todo bien dilucidada. Sí que se piensa que crear este escenario de cetosis sí que puede ayudar a controlar esta disfunción neuronal que tenemos cuando tenemos crisis epilépticas muy repetidas. Y en cualquier caso, pues también nos ayudaría a nutrir el cerebro y por tanto pues todas sus membranas celulares y lipídicas, aunque ya digo que no está 100% dilucidado. Aunque aquí en este dibujo vemos más o menos cuál sería la composición en porcentajes de una dieta cetogénica, decir que a la hora de diseñar o prescribir una dieta cetogénica, vamos a hablar más de este ratio que tenemos aquí. Siendo, lo que intentamos hacer un cálculo es de los gramos de grasa que vamos a tener por cada gramo de proteína más hidrato de carbono. ¿Vale? En general, sí que son estos ratios, pero bueno, para que sepamos de qué hablamos cuando decimos 3-1 o 4-1. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues bueno, va a depender un poco del tipo de paciente, de la edad y del riesgo-beneficio. Vale, esta diapositiva, bueno, ahora vienen como las 3 diapositivas más importantes a la hora de plantear una dieta cetogénica. Es primero, ¿qué queremos conseguir? Nos interesa la cetosis, una cetosis elevada de forma mantenida a lo largo de todo el tratamiento. Y bueno, iremos calculando por una parte nuestros cuerpos cetónicos en sangre y en orina, y entonces en función de la cetonuria que tengamos, las crisis epilépticas o los efectos secundarios derivados de esta nutrición parenteral, pues iremos subiendo el ratio o bajando el ratio, ¿no? Si tenemos muchos efectos secundarios, pues habrá que bajar el ratio y no podremos tener tanto cuerpo cetónico. Si por el contrario vemos que apenas tenemos cuerpos cetónicos en orina y que las crisis no disminuyen, pues igual hay que plantearse subir un poquito. Antes de empezar una dieta cetogénica, aquí voy a hablar sobre todo de las parenterales, pero también valdría para la enteral. Es súper importante, primero, mirar qué contraindicaciones tiene la dieta cetogénica, ya que hay déficits metabólicos
que ya hacen imposible su prescripción, y luego hacer un buen estudio antropométrico y metabólico del paciente. Y aquí es donde entramos nosotros, porque además de ser uno de los profesionales más implicados en la nutrición parenteral dentro del hospital, dentro de los equipos médicos, también aquí es muy importante calcular no solamente cuánto hidrato me aporta la dieta, sino cuánto hidrato me aportan los fármacos. Y aquí es donde digo que tenemos muchísimo papel también, porque tenemos que hacer una revisión de todo el tratamiento que toma el paciente para ver si podemos reducir al máximo los hidratos de carbono. Y en caso de no poder, tener en cuenta en el cómputo global de nuestra nutrición parenteral que también hay parte de hidratos que vienen de esta parte. ¿Vale? Entonces, una vez consideramos que nuestro paciente es apto, pues se inicia la dieta parenteral. Aquí, esto es un resumen de este artículo que os pongo aquí arriba, que os lo recomiendo muchísimo. Hace una revisión de muchísimos artículos, una serie de recomendaciones que resume como en 23 puntos estrella, de los cuales aquí he resumido los que creo que son más importantes y que de verdad ayudan mucho a poder establecer la dieta. Es súper importante. Si tú quieres poner una dieta parenteral cetogénica, siempre va a ser una unidad de críticos, nunca va a ser una planta de hospitalización normal, tiene que ser en la UCI. Hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones que tenemos. Es un niño en general crítico, pero hay que tener cuidado con el propofol. El propofol, que muchas veces se usa para sedonalgesiar, aparte de su contenido en glicerol, puede favorecer que tengamos un síndrome de infusión por propofol con la dieta cetogénica, con lo cual es muy importante, en la medida de lo posible, quitarlo. Luego también hacer la revisión del contenido de hidratos de carbono, y luego aquí hay como dos variantes. Una más clásica, que ahora ya está más desterrada, que es iniciar hasta con periodo de ayuno con ratios cetogénicos altos desde el primer día, y la más conservadora, la que está más consensuada en la práctica clínica, es hacer un inicio progresivo de manera que podamos ir mirando día a día cuáles son nuestros niveles de ácido cetónico, cuáles son los efectos secundarios que tenemos, porque no son pocos, y cómo estamos en las glucemias. Luego, lo que hemos dicho, un objetivo de llegar a un 2, 3, 4 en función. Las calorías, iniciar con el 50% y ir aumentando en unos 7 días a la vez que aumentamos el contenido de lípidos, porque hemos dicho que tiene que ser progresivo, y hacer un control estricto de las complicaciones. Sobre todo tenemos que monitorizar triglicéridos y enzimas hepáticas y pancreáticas. ¿Vale? Como digo, son muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, más o menos esto sería como lo más importante a valorar. Como digo, por los puntos claves: iniciar en UCI gradualmente, evaluar riesgo-beneficio y no nos olvidemos de revisar toda la medicación. Y con toda la medicación también me refiero a que si hay medicamentos que se tienen que reconstituir, no es igual reconstituir en un suelo glucosado que en un suelo fisiológico, con lo cual, en la medida de lo posible, habría que intentar ver si nuestros medicamentos son compatibles con suelo fisiológico, porque si no estamos aportando también mucha cantidad de hidratos en estas reconstituciones. Vale, y ahora ya sí que voy a empezar con mi caso clínico, en el cual fue donde implementamos esta medida. Aquí tenemos, un niño que vino en marzo de este año de Gambia, después de estar un año en Gambia, y a lo largo de 2-3 días, de repente, empezaron a hacer unas crisis tónico-clónicas súper importantes que requirieron de ingreso en nuestra UCI, previo paso por el hospital de Mataró. En una primera sospecha se pensaba que sería una encefalitis de causa infecciosa. Principalmente sospechaban de malaria, debido a que tampoco había otro antecedentes que pudieran sospechar de epilepsias desde hace más tiempo y el año que llevaba en Gambia. Pero aún así, pusieron un tratamiento profiláctico de las principales encefalitis habituales y de las de patología importada, ¿vale? Así vemos el artesunate, la ciclovir. También pusieron la doxiciclina hasta que descartaron Conori y Burgdorferi, el cotrimoxazol hasta que descartaron toxoplasma y el levofloxacino a la espera de Bartonella y micoplasma. Al mismo tiempo, pusieron tratamiento antiepiléptico de primera línea.
A las 24 horas decidieron que como no paraban las convulsiones, le inducieron el coma barbitúrico a la espera de los resultados. Esto es, bueno, adelantarme un poco, pero en una reso de 2 días más adelante sí que vieron que había unas lesiones microhemorrágicas en la zona esplénica que sí que estaban asociadas con malaria en algunos casos, con lo cual como que seguían confirmando su hipótesis, pero es verdad que una reso de control de unos días más tarde ya, bueno, descartaron la malaria y las pruebas microbiológicas pues también. Esto que es no lo leáis, o sea, esto es muchísima letra. Básicamente os quiero mostrar todo lo que se mira en un diagnóstico diferencial de encefalitis. Por un lado, miraron lo primero, causas infecciosas, causas autoinmunitarias, metabólicas y otras. Y ya en una primera instancia descartaron la mayoría de causas de encefalitis más comunes en nuestro ambiente. Y mientras esperábamos a los siguientes resultados de pruebas, porque todas estas no descartadas pues estaban pendientes de que saliera el resultado, pues pensaron que igual no era una encefalitis de causa infecciosa, sino que también igual era una encefalitis de causa autoinmune. Y entonces, a la par que los antibióticos, iniciaron un tratamiento con gambas y con megabolus de metilprednisolona. Mientras os recuerdo que tenemos un niño como barbitúrico que aún así convulsiona cada 5 o 10 minutos. Para la mala suerte, 5 días más tarde salen los resultados que básicamente descartan cualquier tipo de causa infecciosa, no se encontraba absolutamente nada y prácticamente también la mayoría de causas autoinmunes. En este contexto ya es cuando entra en juego la dieta cetogénica, ya que lo único que parece que puede cuadrar es que sea un FIRES, que bueno, FIRES básicamente pues significa que parece que hay un síndrome epiléptico relacionado con una causa febril no especificada que es refractaria a todos los fármacos posibles. En este contexto se valora la siguiente estrategia terapéutica. Por un lado, anakinra, pasando por dieta cetogénica, peramparel y plasmaféresis. Bueno, esto os lo pongo porque es verdad que aún estamos en el 19 de marzo, pero es verdad que resos de más adelante sí que demostraron que podía tratarse de un caso de FIRES en base a una serie de estudios. Este es una foto real de nuestro paciente y este es el del estudio, pero realmente tampoco soy experta en resos, es lo que me dijeron los médicos, que se basaron en este estudio para pensar que era FIRES. Empezamos con el anakinra, sí que bueno, hubo una parte de empeoramiento por función hepática, aunque luego lo reintroducieron, y aquí ya empiezan a pensar en la dieta cetogénica. Entonces, lo primero que hacen es añadir la carnitina, que es el que hemos dicho que es nuestro taxi que nos lleva los ácidos grasos del citoplasma en la mitocondria para poder entrar, y empiezan a plantearse que hay que hacer dieta cetogénica. Empezamos con una dieta enteral de Ketocal 4.1, que bueno, esta es una dieta que está comercializada, que seguro que os suena, y hacemos la recomendación de parar el propofol por el contenido de la emulsión lipídica y por el riesgo de síndrome de infusión. Estamos unos días con dieta enteral hasta que bueno, una paresia, gastroparesia y el ritmo de las convulsiones nos hacen decidirnos por una dieta parenteral cetogénica, aunque es verdad que teníamos muy poca experiencia y empezamos de una manera muy conservadora por los riesgos que tiene hacer algo tan nuevo. Entonces, bueno, empezamos pues calculando, controlando las glicemias, las cetonemias, nos marcamos una serie de objetivos y esto es el resumen de lo que pasó. Bueno, como os digo, empezamos directamente con 1-1, súper ultra progresivo, hasta llegar en 3-4 días al 2-1, 3-1. Desgraciadamente, como vemos, aquí tenemos nuestras cetonemias, que nuestro objetivo es llegar a 3-4 de forma mantenida y aquí nuestros ratios. Al principio sí que estábamos contentos porque vimos que en un margen de una semana sí que llegamos a una cetonemia de 4,8, casi 5, luego 4, que ya iba bien, pero no sabemos por qué en 5 días se perdió totalmente sin dejar de
de la dieta parenteral cetogénica y eliminando al máximo los hidratos de carbono, perdimos totalmente las cetonemias, no se mantuvieron y no había manera de que el paciente mejorara. Esto es lo mismo, más que en un gráfico, esto sería a lo que ahí sería un poquito mal, esto sería esta franja a la que tendríamos que llegar, que en primera instancia llegamos y enseguida se nos va. Pero bueno, también está bien contar las experiencias que a veces no salen tan, tan positivas. Y mientras tanto, mientras hacíamos esta dieta parenteral, lo que os digo, sobre todo miramos triglicéridos y enzimas pancreáticas y hepáticas. Sí que con los trigles vimos que no, sí que ciertamente, pues, evidentemente, pues no paraban de aumentar, llegando al margen superior, pero bueno, quieras que no estamos forzando una cetogénesis. Y fue curioso que justo con la bilirrubina y las enzimas hepáticas sí que hubo un pico el mismo día de empezar la enteral y luego disminuyeron. Justo coinciden todas el pico con el día que se empezó, pero luego es verdad que se normalizaron y no hubo ningún tipo de problema. Ahora voy a ir a la parte de qué revisión de los medicamentos hicimos. Como hemos dicho, el tercer paso fue valorar el perampanel. El perampanel, en un primer lugar, se lo estábamos dando como solución oral, porque bueno, también es más fácil en un niño crítico, la solución oral, y haciendo una revisión vimos que era mucho mejor, contenía muchos menos glúcidos, darlo en forma de comprimidos. A la par también dimos piridoxina, porque bueno, ya sin saber si era FIDES o no, también vimos que podía ser una pilesia dependiente de piridoxina y lo añadimos al tratamiento. Y luego también hicimos varias sesiones de plasmaféresis pensando que podría ser una encefalitis de Rasmussen. Aquí lo interesante es que para hacer la plasmaféresis había que hacer una reposición con inmunoglobulinas específicas y sí que hicimos la revisión de qué inmunos contenían menor cantidad de hidratos de carbono, encontrando que Privigen tenía proline en lugar de sorbitol o maltosa, con lo cual era la más adecuada para nuestro paciente y fue la que dimos. Y aquí os hago un resumen de otras intervenciones que hicimos en nuestro paciente. Por un lado, la nidulafungina, vimos que en general nosotros la damos con suero glucosado y vimos que también era estable con suero fisiológico, con lo cual lo cambiamos. En el estiripentol, que también se lo dimos más adelante, consultamos con la farmacéutica y la cantidad de almidón que tenían las diferentes formas y vimos que en sobres era mucho peor y lo dimos en cápsulas y de las cápsulas elegimos las de 500 porque vimos que dar una de 500 tenía menor contenido de almidón que dar dos de 250. Y algo parecido pasó con el Usochol, que en general nosotros lo dábamos como suspensión oral, pero bueno, nuestra fórmula, al menos la que hacemos en un hospital, la hacemos con glicerol y jarabe simple. No sé si habrá otras que sean más óptimas para este paciente, pero los comprimidos nos daban bastante mayor margen de tener menos hidratos de carbono. Entonces, estos fueron los cambios que hicimos y en los cuales pues, participamos con el equipo médico para cambiarlos. Y bueno, realmente al final el paciente murió y en la biopsia tampoco se supo lo que había pasado ni qué causa podía ser. Pero bueno, a pesar de todo, para mí fue una muy buena experiencia porque por una parte, aparte de aprender muchísimo sobre parenteral cetogénica, realmente la implicación con el equipo médico fue muy grande porque quieras que no, revisas toda la medicación y revisas todas las parenterales, revisas, bueno, el seguimiento del paciente y sí que me gustaría que nos quedaran estas ideas claves, que parenteral solamente en paciente crítico, muy supervisado, sobre todo enzimas hepáticas pancreáticas y la bilirrubina, tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos y qué ratios queremos manejar y sobre todo revisar toda la medicación, incluidos los diluyentes. Y ya está, es lo que quería decir. No sé de tiempo que hemos ido, pero ya está.